Damos la bienvenida a este nuevo espacio de la formación de la Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del Padre Sandoval, sacerdote jesuita, que nos acompañará el día de hoy para poder conocer un poco más sobre la situación que se está viviendo en relación al agua en la Amazonía, la necesidad de tantas comunidades que viven y la situación, ¿cierto? Del agua potable, como también de, del río, que es el medio por el cual se movilizan muchas comunidades. Entonces vamos a escuchar, le damos la bienvenida al Padre. Padre, muchas gracias por estar presente y esta presentación va a ser en habla portuguesa, entonces les pedimos que puedan utilizar la traducción simultánea, porque vamos a tener la traducción del portugués al español. Ujú. Un momento. Lisette, no estoy escuchando la traducción de Juan Carlos. Se- Yo en este caso no hice la traducción porque está en español aún. ya. Entonces Como me dije, no colocó la traducción. A ver, ¿me puede hacer coanfitriona, por favor? O mejor aún, anfitriona. Ok. Estás como anfitriona ahora. Muy bien. Es verdad, había olvidado eso, Juan Carlos. Si es en español, pues no necesita, ¿no? Sí, cierto, porque ya estoy automáticamente en español y tendría que mudar al portugués. sí, Ahí está. Ahí estaba, usted lo estaba escuchando. ya. Ujú. Está Sí, bien. Sí, usted sí. lo está escuchando. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar en este momento también poniendo nuestras vidas en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Del Santo. Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a la Santísima Damos Virgen, gracias a Nuestra la Señora del Santísima Virgen, Camino. a Nuestra Señora Pedimos del a ella Camino. que nos Pedimos proteja, a ella proteja a que tantas comunidades nos proteja y proteja a tantas frente a las comunidades necesidades también de la sequía, frente a cuando las el río necesidades de la baja, sequía cuando el río para baja, cuando no pueden ir a mercar, para cuando cuando la no pueden situación hacer el se mercado, dificulta y no se tiene cuando la el agua situación se dificulta y necesaria no se tiene el por agua la necesaria, contaminación que se están viviendo en nuestros ríos, por la contaminación que se está viviendo en nuestros para que el Señor ríos, nos regale la para que el gracia Señor nos también regale de la gracia tener, ser también plenamente conscientes de ser plenamente y conscientes, también poder ir comprometiéndonos a la y protección también y ir al cuidado comprometiéndonos a la protección y de la naturaleza que el al Señor cuidado de la tanto nos regala. naturaleza que el Señor Ave tanto nos María, pide. llena de gracia, Ave el María, Señor es llena de con gracia, vos, bendita sois el vos Señor es entre con las nosotros. mujeres y bendito es Y el fruto de bendito tu es el vientre fruto de tu Jesús. vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre de María, Dios, Madre de ruega por Dios, nosotros ruega por nosotros pecadores, ahora y en pecadores, la hora de ahora y nuestra en la hora muerte. de nuestra Amén. muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Sandoval. Adelante. Muchas Muchas gracias, gracias. Padre Sandoval, adelante. Então, irmã Lisete, eu é que agradeço Entonces, hermana Lisette, soy yo que le agradezco. a rede Reíba Aquí, la red de Reiva, e por estar também, mais uma vez, contribuindo, né? más una Colaborando vez contribuyendo y colaborando nessa grande rede en esta grande red em nome da Amazônia, né? que lleva el nombre de la E, no Amazonia, caso, el nombre de la querida Amazonia. eu vou fazer, eu não sei se preciso Voy a me hacer, apresentar um pouco, né? Então, eu acho que já foi apresentado voy de a forma muito presentar rápida. de manera rápida. Eu estou morando atualmente em Manaus, Estoy viviendo actualmente en onde a Manaus, gente tem uma participação, digamos assim, uma militância, né, donde tenemos una num fórum participación, chamado Fórum das Águas. el Foro de E las ali a gente Aguas. também, de alguma forma, tematiza, né, aborda a A questão partir de allí da también água, se da un abordaje das al políticas problema de las públicas aguas, de saneamento, água e esgotamento al problema sanitário de purificación de las aguas para o para, Amazonas,
para Manaus, para el Amazonas, de alguma forma está mobilizando, né, a sociedade para a partir de allí movilizando a la sociedad desse problema. para identificar ese problema y ayudar con ese problema. Questionando Ahí haciéndonos preguntas públicos de algunos poderes públicos seu compromisso para que asuman su compromiso social, de garantir esse su direito responsabilidad básico pa- da para garantizar alimentação, los derechos humanos, à água e ao el saneamento. derecho a la agua y a la purificación de las aguas. Você pode já colocar o primeiro No sé si y usted puede colocar ya la primera presentación, por favor. Padre, você pode falar mais forte, porque o áudio não se escuta bem, disse o tradutor. Beleza. Obrigado por dizê-lo. Eu acho que Oh, tava muy bien. baixinho, tá? Gracias por Mas decírmelo. agora conseguiu, acho que dá para ouvir, né? Ahora sí sube un poco, da para escuchar. Da para escuchar. Está bien. Gostaria de, primeiramente, apresentar Gustaría primero presentar e iniciar la presentación, apresentando, mostrando, né, algumas presentando, situações mostrando algunas situaciones que aqui em tienen Manaus, iniciado aquí en Manaus, a aquí en partir de Amazonia, fotos. a partir de unas fotos, Iniciar nossa discussão mais a partir de una foto para iniciar nuestra discusión, né? que es una provocación. Você pode então passar a primeira foto. Usted puede pasar a la siguiente presentación. Eu não sei quem é que La siguiente. acho que é a Luciana. Luciana. No sé quién está pasando. Luciana. ¿Puede pasar, Luciana, por favor? Slide. La primera No, no está presentación, la pasando. siguiente página no está pasando. Talvez seja interessante Da la impresión colocar de novo, não? Aqui Peraí. de quitar y volver a poner. Eso. tirou. Mientras yo voy, Não sei se seria interessante eu apagar minha câmera também para facilitar. no sé, es interesante para desligar Tá mi aparecendo cámara. agora? Agora sim. ¿Ahora está apareciendo? Ahora sí. Beleza, já apareceu aqui no primeiro. Muy né? bien. Você tem aí. Ya apareció el primero. São recortes de jornais Son recortes de periódico visualizando que de alguma que se forma va visualizando, transformando em algo comum, em algo natural. que se están transformando en algo común, natural. Poluição, né? Poluição de Aquí en el caso de la contaminación de los ríos de igarapés, acaba, como diz aqui, né, manchando, né, o Dia que Mundial acaba da manchando Água, que sempre el Día Mundial de la Agua 22 en Manaus, então, que es el día 22 de marzo. que comemora, que faz Es el día de que la gente conmemora del Día de la Agua, que es el derecho humano a las aguas, que de forma muy natural, de lo cotidiano, de día a día en Amazonas, rios e igarapés, que son los ríos y riachuelos, responsáveis por essas poluições, que son los responsables de esa contaminación, encontram desde digamos assim, dos grandes negócios, que dos se encuentran grandes los grandes negocios, los grandes establecimientos implantados en la Amazonia, como la minería, os empreendimentos da mineração. Agora, por exemplo, los emprendimientos de las minerías. lidando com a questão Concretamente estamos da Potássio luchando. Brasil, né, que é uma empresa que La Potasio do Brasil, que es una empresa obter uma que está intentando obtener permissão una licencia, una para permisión potássio para explotar el potasio no estado do Amazonas. en el Havia estado uma de série Amazonas. de irregularidades, Ahí consigue de regularizar ese proceso de solicitação de búsqueda, de explotación. indígenas que são abastecidos, Los arroyos, diretamente, exatamente os indígenas Bura, né? son los afectados directamente, Vão ser bastante afetados com essa exploração de que, potássio, né? que va a ser muy difícil y va a ser muy difícil con esa exploración Contribuindo para de la minería, dos rios, né? que va a contribuir a la contaminación de los ríos, de los arroyos y riachuelos, Tóxicos dos rios, que son productos agrotóxicos en los ríos, mesmo assim, em geral, que la minería misma, a questão dos plásticos também, agora, por exemplo, por ejemplo, el tema de los plásticos, saiu aí
uma pesquisa, né? Salió ahí una O Brasil se investigación encontra que Brasil se encuentra 10 maiores entre los 10 mayores de plástico. lanzadores de O plásticos Brasil é o en la oitavo naturaleza. Brasil es el país octavo plástico mayor de los que contaminan la naturaleza, lanzando el plástico a las aguas, a los ríos. mais global, só esse Desde ano Brasil, desde el punto de vista más global, 52 milhões de toneladas de plástico. 52 millones de toneladas de plástico. O Brasil, lógico, está ali. Y Brasil está en el octavo lugar, está dentro de los 10, poluidores, né? de los 10 mayores contaminadores Tem os Estados Unidos, né? Tem a en Estados Índia, tem Unidos, vários outros la países India, que entre assumem varios os países primeiros lugares, mas infelizmente que asumen los primeros lugares. é dos maiores Pero poluidores de Brasil plástico, né? Joga también es plástico uno de los más contaminadores de plástico. Seguramente afecta a los ríos, afecta a los arroyos, los riachuelos, muitas águas sendo muchas aguas. pelo microplástico, né? Que é uma questão Está el microplástico bem también, problemática. que es muy problemático. Estava conversando com um professor da UEA, da Universidade Estadual do Amazonas, sobre a poluição Estaba conversando con los profesores de la Universidad Estadual de Amazonas sobre la contaminación del a plástico, nos afetar, né? A nossa que nos está afectando, Mas só para dizer está afectando nuestra alimentación. Es para decir que la contaminación de los ríos y arroyos, que está bastante natural aquí en Manaus. Todos nuestros arroyos aquí en la ciudad de Manaus están contaminados. Casi 200 arroyos, todos están contaminados. La contaminación se está transformando extremadamente natural, muy común. E é claro, né? Isso. Tudo isso também a gente vê Es claro que también que se tienen manifestaciones, reclamaciones de los moradores, de los habitantes, que no tienen agua. Ahí ya tiene un barrio de aquí de Manaus, que está más en la área marginal, que se tiene reclamaciones de los habitantes de los pequeños barrios de aquí de Manaus por falta de agua. No solo la área marginal, no solo lo que está, sino también las ciudades, por falta de falta de agua. Sin olvidar que estamos en un proceso de sequía. Eso también aumenta la falta de agua. Entonces, si no tenemos cuidado en relación de la administración del agua, de la llena del río, que tenemos agua abundante, más cuando entramos en este periodo de sequía, claro que el problema se torna un problema mayor. Puede pasar. Falta de energía en la zona oeste deja barrios de Manaus sin agua. Entonces ahí, de algunos barrios de Manaus, pasando por ese problema. Puede pasar. Población reclama tercer día sin agua. A empresa diz que está no prazo, né? Então aqui la empresa dice que está dentro del tiempo, dentro de la reclamación, y las personas están. Nas casas a pessoa tem que se virar em postos comunitários, em chafarizes, né? O problema é quando não tem água nem nesses lugares, né? Que muitas vezes está acontecendo, principalmente agora, na época da seca. Quando fala de empresa, lógico que a gente está já entrando na questão da privatização. Você sabe que aqui em Manaus a gente tem um sistema de água privatizado, né? É uma privatização que foi feita no ano 2000, já temos 24 anos de privatização, mas a situação ainda continua desse jeito, ainda continua assim, bastante caótica, bastante precária.
no que diz respeito ao fornecimento de água potável. E no que diz respeito ao sistema de esgotamento sanitário, isso está pior ainda, a situação está muito pior. A empresa privada ela tem adquirido, digamos assim, um sucesso, uma, um- uma, digamos assim, um serviço, né? Tem oferecido para a população um serviço extremamente precário, extremamente, digamos, insatisfatório. Pode passar. Falta de água potável prejudica pessoas de baixa renda na lavagem das mãos, né? Isso aí se refere, por exemplo, aqui no caso especificamente, ao período da pandemia, né? Imagine que numa situação em que há necessidade de se fazer uma higiene, né? Uma necessidade mais forte, mais intensa de se fazer uma higiene, e aí, então, com a falta de água, então, tudo isso provoca, inclusive, não só provoca o aumento da doença, né? Provoca a contaminação, enfim, a higiene é básica para a gente, de alguma forma, estar livre das doenças, mas quando falta esse líquido precioso, então, a doença, então, não tem como ser parada, né, ou estancada. Para frente, pode passar. Ministério Público pede que Águas de Manaus seja condenada por poluição de igarapé. Quer dizer, a própria empresa privada que é contratada para fazer o serviço de esgotamento sanitário, ela mesma está poluindo os igarapés, ela mesma está poluindo a natureza, os rios, né? É uma contradição bastante forte aqui na cidade de Manaus. Então, o Ministério Público aí anunciando aí um pedido de condenação à empresa. Águas de Manaus lidera ranking de reclamações na ouvidoria da AGEMAN. Então, a Águas de Manaus é uma das empresas mais reclamadas, digamos assim, da cidade, né? Todos os anos sai um ranking das 20 empresas mais reclamadas da Las cidade. 20 empresas más reclamadas de Manaus. Disculpen, hubo un problema en la traducción simultánea. Seguramente el hermano Juan Carlos tiene problemas de conexión. Ya volví por Sí, aquí. sí, Tá. ahora va a volver la traducción. ¿Está bien? Esperen un poquitito, por favor. Alô, beleza? Alô, Posso continuar? ¿puedo continuar? Eu ¿Puedo acho continuar? Yo creo que... Ahora estoy Esperen un escuchando. poquitito, por favor. Esperen un poquitito, unos segunditos, hermano Sandoval, que soluciono. em, tudo bem. sí. Muy bien. Ahora sí, volvimos a la traducción simultánea, por favor, para los que necesitan conectarse. Gracias, hermano. Gracias, Padre Muchas Sandoval. gracias, Padre Sandoval. Ya. Então, como diz aqui, Entonces, como decía, Águas de Manaus lidera ranking Agua de Manaus lidera el ranking de reclamaciones Então, isso aí, como eu en la disse, escucha de Agemán. a cada ano sai Cada año ranking das empresas mais reclamadas da sale un cidade. ranking de las A empresas Águas más de reclamadas de la Manaus ciudad. empresa, Y Agua de é Manaus sempre uma das mais reclamadas. O es primeiro una del que más tiene sempre reclamaciones. está ali entre os primeiros, né, as primeiras mais reclamadas, só para dar uma Son las indicação primeras más reclamadas o quanto para que há tengamos uma referencia insatisfação, né, el nivel de e insatisfacción precariedade que y de precariedad privada que una empresa privada cidade ao longo desses eh, 24 anos. Lembre-se que a lo largo de los essa 24 privatização años ela vai de até esa privatización 2045, né? y eso va a quedar hasta el año Em 2045, Manaus. Agora que a gente hasta el está na 2045 aquí en Manaus, metade, digamos assim, são 24 anos, mas hasta la mitad de los 24 años. que ao longo desses
pero eso puede llegar hasta ese año 2045. Pode passar. Puede pasar. Poluição, A poluição, contaminación e falta en de en água são las crecidas y la falta de agua son los principales síntomas de la crisis sintoma da climática. crise climática, En el né, sistema de la crisis climática que é tema extremamente importante, muito es un debatido tema muy importante, atualmente. muy debatido ahora, en la Com muita actualidad. facilidade a gente Con mucha fala facilidad la dessa gente temática e vê que no habla de a esa Amazônia, a temática. poluição existente e a falta de La água contaminación y la são falta de sintomas que a agua gente já son, percebe son muito com clareza, síntomas né? que Tanto están essa siempre con poluição mucha que eu acabei de claridad. falar, que é com La falta de contaminación que água, acabé de hablar y la falta de agua, que tiene mucha na claridad Amazônia, isso é en la importante dizer, Amazonia. água na Amazônia não é La Amazonía. não é algo fácil de entender. No es algo fácil de A entender. gente sabe que a Amazônia tem dos La maiores gente sabe que el ecossistemas do Amazonas planeta, né? Nós temos es um uno de dos los rios do planeta. sistemas hídricos mayores del planeta. O Brasil tem 16% de água El do Brasil tiene el planeta, né? De água doce. 16% del agua de todo el planeta. E desses 16%, Y de ese 70% está 16%, na Amazônia. 70% está en la E aí a Amazonia. gente pergunta, puxa, mas Y como ahí la falta gente água na pregunta, Amazônia? ¿cómo falta agua en E Amazonia? um lugar onde tem tanta água, pois é Y es un lugar exatamente donde tiene tanta agua, que tiene tantos na ríos. Amazônia falta água. E eu En la digo Amazonia isso falta na agua. época da seca, tá? A falta Aquí de água ahora, en la é época de la ao sequía, longo do eso es ano una a gente constante seca, a lo largo independente de área, né? del año, independientemente de lo que se Isso haga. é uma das, digamos assim, sintomas, né, da crise Es uno climática, de mas los também síntomas um del tema sintoma de uma má climático. gestão, né, de uma También es política un síntoma de la pública mala administración, que não está muito sintonizada que no está muy no sintonizada cumprimento dos en el direitos humanos, cumplimiento dos direitos de los básicos, derechos né, que humanos, não de está los muito derechos básicos, preocupada em que no está muy proteger os níveis interesada de mais básicos da promover população. los Pode niveles passar. básicos de de la población. Puede pasar. Vazante pode causar apagões em 23 Los municípios da vacíos Amazônia del río, esta entre 19 e sequía puede 23 do causar passado, apagones en 23 ao municipios ano de passado. Amazonas. Então, Eso vocês que devem aconteció año lembrar pasado, de que ustedes como saben foi a seca do ano cómo fue la passado, né? sequía del año pasado. A estiagem do ano passado. Então, há perspectiva de que esse ano seja mais grave ainda. La perspectiva es que este año sea peor, más grave. Estado do Amazonas, por exemplo, El gobierno del estado já de Amazonas decretou ya decretó situação de emergência situación de em emergencia 62 municípios en 62 na municipios del totalidade estado. de todo o estado Casi toda totalidad de estado todo de el estado emergência, se né? declaró en esos municipios estado de Do Amazonas, emergencia. para falar, Ya digamos assim, do casi todo el Amazonas, estado de eu costumo Amazonas dizer que está, a Amazônia é muito maior do que o Amazonas, né? É somente um estado, mas Amazonia es mucho mayor que el estado de Amazonas. como referência, né? Es para que Então, tengan una há uma referencia. perspectiva de que essa seca agora seja Es muito una mais perspectiva grave de esta sequía sea mucho más grande este año, que a seca do ano passado. Pode passar. o que era referente al año pasado. Aqui a gente vem com essa frase. Aquí la gente viene con esta frase. Todos nós já ouvimos essa frase. Ya escuchamos esta frase Ela alguna é muito vez. conhecida, Es muy mas, ao mesmo conocida, tempo, ela é muito impactante, porque a gente mas sabe también es que impactante. a vida não é possível sem a água. La vida no es posible sin A agua. vida La, tem como uma das suas condições básicas la vida presença que tiene la da condición básica es la água. presencia de Não agua. existiria a vida, né? Sin la agua no existiría la Pode vida. perceber isso no nosso Lo que se cotidiano, puede percibir en ese mundo, mas se você for para as culturas indígenas, né, pero si se va a las culturas indígenas, se percibe eso. conseguiram integrar Cómo consiguieron essa realidade, esse princípio, integrar esa que realidad a água é vida en su na vida, própria cultura, porque la agua es vida en la propia algo cultura, sagrado, né? porque ellos consideran la agua como algo sagrado, A água exatamente em função como la de referencia considerar en el caso de la perceber contaminación, na água a en considerar, percibir daí en la agua lo sagrado, porque de la agua viene la vida. no Brasil campanhas da fraternidade, agora eu lembro da Ahí en campanha Brasil se usa la campaña de fraternidad, foi exatamente sobre a água, que onde fue exactamente sobre el agua. fonte de vida, né?
Agua, fuente de vida. percebe que a Entonces água ustedes é perciben essencial, que né? la agua es esencial. Podemos pasar. Aqui a gente percebe Aquí la gente o percibe percentual de água un doce e porcentual salgada del agua no salada planeta, né? en el planeta. A gente vê aí que aqui a De gente faz ahí que uma pequena divisão aqui, né? Uma aquí pequena hace una pequeña diferenciação división, entre o que há de água doce e o que há de água lo salgada. que es agua dulce y agua salada. A gente sabe que o planeta La Terra, gente sabe que el planeta Tierra, 70% do planeta Terra 70% del é planeta água, né? es Dizem que agua. até devia chamar o planeta Terra de planeta água, não de planeta Terra. Podrían decir que se llame el planeta, en vez de llamar el planeta Tierra, se debería llamar planeta agua, E porque el planeta coincide Tierra está com o 70% nosso de agua. corpo também. Y coincide con nuestro cuerpo. Né? A relação, a sintonia entre Consigue la o nosso relación corpo com o planeta, que nuestro com a nossa cuerpo casa con comum. el planeta, con nuestra casa común. 70% do nosso corpo também é água. 70% también de nuestro cuerpo es agua, Em mesma proporção em en relação mayor ao proporción planeta. en relación con el Dentro dessa planeta. água toda que constitui o Pero planeta, dentro de esta agua, de todo el planeta, 97% é salgado, 97.5% es salada, 97,5% é salgado. 97.5% es salada. 2,5% Solamente 2.5% es dulce. Então, a gente sabe aí, então, Entonces, principais, digamos assim, para a gente saber cuáles usa son nuestras o principales, nosso cotidiano, né, marcado mais nuestro pelo cotidiano, uso da água doce. Então, el mundo del agua muita dulce. consciência Entonces no tenemos mucha conciencia digamos assim, da limitação, né, de las limitaciones da água e a gente del acaba, agua digamos assim, desperdiçando, né, que se acaba de uma forma desperdiciando, muito, muito comum, né? Se a gente que es tivesse muy uma común maior desperdiciarla, consciência de que quanto a debemos gente tener una mayor conciencia o valor que tem que desligar o microfone aí. tienen que apagar un micrófono. Eso. Obrigado. Muchas gracias. Então, se a gente tivesse essa consciência, seguramente a gente Entonces, si la gente tiene conciencia, da água la gente podría cuidar de la agua gestão da água. Pode passar. para hacer una mejor gestión del agua. Dentre esses 2,5% Entre ese 2.5% del agua dulce, essas águas doces, né? ahí es donde están las aguas dulces. 60, quase Ca- 69%, Casi 69% es hielo en los polos polares. 29%, vamos dizer, Las subterráneas tiene 29, casi 30%. En la atmósfera é 0,9%. es 0.9%. Lagos, né, Y los ríos y lagos os reservatórios que a gente o acesso, né, rios, las aguas reservadas, o nosso uso comum da água, geralmente que nuestro uso común né, aquí en los ríos do lago, né? y de los lagos es 0.3%. Mais ou menos a Entonces, distribuição da água allí para entender la distribución de la agua dulce. boa parte dela, a maioria Buena parte de ella, né? Então, la mayor parte de ella es hielo. cuidar dessa água que a gente Y por eso que tenemos que cuidar esa agua que la gente tiene más acceso. que a gente usa, eu estou falando não somente nós, na nossa casa, né? No solamente nosotros, en nuestras casas, en nuestro cotidiano. Alerta também Es una alerta también para las empresas, para las grandes empresas, para el uso del agua. Puede pasar. A próxima informação interessante. A próxima información interesante. Vean ahí, de esa agua que nosotros consumimos. 70% es de agricultura, 20% de la gente que consume es de la industria. Solamente el 10% para uso doméstico, para o aseo personal, para los grandes usuarios de las aguas. La gente percibe. Debemos tener mucho cuidado con la política de administración, de gestión,
do agronegócio. En el Agronegócio caso del é agronegocio, planta, é plantação. Então, si es a plantación, grande maioria das nossas águas, né, a la grande mayoría de delas nuestras são aguas usadas de forma son quase usadas gratuita de forma casi gratuita pelo grande negócio, pelo por el agronegócio. grande negocio, por el E agronegocio. além de usar a maioria dessa Además água, de polui la mayoría de usar esta agua común, muita poluição, há muita que mucha contaminación, mucha é contaminación para poluindo as águas, né? para contaminar las aguas de esos pela própria agroindustria, matéria-prima que se por usa, la propia materia prima que se usa para la producción o agronegócio o agronegocio, el agronegocio usado, que ela precisa para sobreviver, é que usa para exatamente sobrevivir, mais exactamente la que é, agredido, né? el más Esse modelo agredido. de produção, Ese modelo de producción analisando os grandes empreendimentos, né? pautado para lo De agronegocio, commodities, né? De matéria-prima, en la producción de não materia só prima, a agricultura, mas também no entra a solo la indústria, agricultura, né? mas Então, también la é industria. alerta para esses grandes Es una consumidores. alerta para estar atentos a eso. E é Podemos pasar, exatamente y por ahí causa exactamente da água ser vida, né? Da água ser tão de que el agua ser importante vida, para nós, que es muy para a importante para humanidade, nosotros, muy importante para nosotros, para la sociedad, para el manter os sistema, equilíbrios, né? Do para ecossistema, mantener el equilibrio que a del água ela ecosistema, tem que ser tida como um bem comum. Ela não es pode que la ser agua tiene que ser uma vista como el bien propriedade de común. alguém, não pode No ser es uma como una propriedade propiedad de de uma alguien, empresa, não no de pode una ser tido empresa. como No sendo puede um ser objeto, né? tenido como un objeto De lucro para uma empresa. para un lucro de una empresa. Ela deve ser um bem comum. Ella debe É ser desse un bien común. elemento, dessa substância que a Ella se vida, alimenta de esa sustancia, digamos assim, de la vida se mantém, né? Que a vida que se mantiene, que la vida continua, né? la vida Então, a continúa, necessidade de reforçar cada vez a la mais necesidad de reforzar cada vez essa ideia más de água como um bem esa comum. idea de agua como bien Nós, común. toda a Y sociedade, nosotros y toda la sociedad tem que ir gerindo, cuidando, preservando deberíamos tener esa idea de cuidar, de preservando, forma muito clara, em contradição com o nosso sistema assim, ideológico, que muy claro que va en contradicción de nuestro colocar sistema, a água não como um bem de comum, colocar la agua no como un bien né, común, como sino algo que se está próprio usando como a mercadería. ser usufruída pelas empresas, Debe vendida, ser digamos usado, assim, para produzir lucro, produzir que las empresas están usando para producir riqueza, lucro y para aprovechar, para apropiarse del agua para sus lucro beneficios, empresarial, né? para un lucro Então, empresarial. a água como bem comum entra Entonces, la agua como un bien común va en com a contradicción água como directa mercadoria. con el agua como negocio. Isso é uma contradição que nos afeta e Es daqui a pouco una contradicción que nos pode afecta passar. y de aquí poco nos va a afectar. Da água também, como todos já sabem, depende a El agua también, sustentabilidade. como ya sabemos, también depende de la sustentabilidad. Exatamente aquela capacidade que nós Es temos, aquella capacidad que nosotros tenemos nossa atitude, né, sustentável, digamos assim, de é a sustentar, capacidade da gente usar os de capacidad de gente naturais, a usar palavra los também recursos uma naturales, certa, já entra também no nível do mercado, né? Mas a que también está capacidade dentro de la línea del a mercado. También la matéria capacidad de usar la materia, de la forma naturaleza, responsável, en forma sem responsable, prejudicar as sin gerações perjudicar las alteraciones posteriores, as gerações futuras, posteriores. né? No afectará a generaciones futuras. Respeito Esta também a sustentabilidad forma como también, você vai la gerir a forma como también va, usar, né, de forma como también consciente usted va a esse usar de recurso forma natural, consciente ese especialmente a recurso água, mas natural, os outros recursos naturais todos para esos nós. recursos naturales, no solo el Dentro da agua. sustentabilidade cabe também, Dentro de la sustentabilidad cabe también la idea, é muito interessante que a sustentabilidade ela muy interesante que aborda la sustentabilidad, ella aporta, a ella dimensão contempla ambiental, la dimensión ambiental, mas também contempla a dimensão pero también con econômica, a el dimensão tiempo, la dimensión ambiental, econômica, ambiental, económica, sistêmica, né? Enfim, sistemática, todas as dimensões, né, todas las social, dimensiones inclusive, né, sociales são contempladas son contempladas nesse termo, né?
con este término Sustentabilidade é de sustentabilidad. Se consegue entender comprender, configurar, né, uso responsável, digamos assim, entender un equilíbrio mundo responsable dessas dimensões. en todas estas dimensiones. Capitalista, geralmente, Dentro del sistema capitalista, não é esto no es, respeitado, né? este punto no es respetado. E é, Dentro del sistema capitalista como eu já falei prevalece, anteriormente, como ya hablé anteriormente, aquella idea de lucro económico, né? A geração de de lucro, a geração de la, riqueza, genera- la generación del lucro, generación de riqueza. Ahí la parte ambiental, social son olvidadas. digamos assim, No hay un equilibrio. necessário, né? Aquello que es necesario a gente continue para la gente continuar vivendo, né, nesse planeta viviendo en este planeta de forma adequada e ao mesmo en tempo forma adecuada garantindo y al mismo tiempo garantizar necessário para as los gerações recursos necesarios posteriores, para as para gerações futuras, né? para las generaciones futuras. Entrar de cheio e parece que a gente Entrar de se lleno, engano, né? Pela si no me, lógica si do no, si no capitalismo, me a dimensão equivoco, social para e entrar en ese mundo ambiental capitalista, fica de la fora, dimensión então social y prevalece a ambiental dimensão deben estar econômica, prevalecer né? Porque a água, ante ese punto que a gente económico. tem percebido, El né, punto de la agua, tem entrado, del agua, tem sido cada vez mais sendo apropriada, né, e debe ser más configurada apropiada, dentro da debe ser más dimensão inculturada dentro de la dimensión social, económica. La dimensión social tem sido esquecida e a dimensão se ha olvidado, ambiental porque la da água dimensión também tem ecológica sido también, esquecida, né? ambiental del Então, a agua, gente voltar debe, a um equilíbrio, debe estar, volver para ese equilibrio isso não só na del ecosistema questão da sistémico, água, mas também en la cuestión del agua, también recursos naturais. a lo relativo a los recursos naturales. Passar Puede pasar. né, o saneamento Ahí básico, también hablamos del saneamiento a básico. questão do Brasil, né, mas dessa Ahí lei, también né, la cuestión del Brasil, de esa lei, 2007, foi atualizada está muy por essa actualizada lei 14.026 de por esta 2020, é ley um marco 14026-2020, un marco regulatorio garantir, né, que garante de o garantizar saneamento básico el saneamiento para básico a população. pa- Ele fala para dentro para la da dimensão población, social, né, da dimensão para el uso social da social, sustentabilidade. la dimensión É uma social de la dimensão sustentabilidad, social da sustentabilidade e no caso la, especificamente a questão do direito humano, né? y también es básico para la cuestión del derecho humano. Digamos assim, aquela dimensão que abrange Aquella relación que abraza, que abarca el saneamiento básico. ela de fato resultado, né, de uma luta Es de hecho el resultado de una de lucha movimentos de movimientos proteger, né, que intentan proteger, direitos humanos, implementar el derecho humano, a fim de que todas as pessoas, né, a fin de que todas las personas tengan possível para el mínimo posible né, independente para sobrevivir independiente de la condición social, religiosa, independiente de la condición religiosa, enfim, todas as pessoas de condición de raza, têm esse direito pelo simples fato que de todos tengan ese derecho, humano. Então, ese derecho o humano, direito humano diz respeito exatamente a isso, o né? derecho humano que respeta De responder a essa de dimensão responder social, a la dimensión social, tentativa de garantir también garantizar humano, pelo fato que cada ser humano de ter uma dignidade humana, tenga una dignidad humana, tenha assegurado esse mínimo tenga, básico, tenga seguro los derechos básicos, vida, água e que la saneamento. agua es vida, Então, la agua es saneamiento básico. Aquí en el Brasil específicamente, saneamento básico, ese caso de saneamiento básico lei es una ley 11445 11445-2007, 2006, también la ley 14026-2020. alterou pouco a Eso premissa. alteró un poco. Mais Vamos a seguir enfrente con el siguiente, frente a respeito da questão do direito más al frente. Ahí que hablamos del derecho humano, direito humano à água e ao saneamento, né? del derecho humano al agua y al saneamiento, Especificamente diz respeito à água, né? O saneamento básico, aquela dimensão social, saneamiento básico de aquella dimensión social,
da sustentabilidade é uma de la tentativa sustentabilidad, de incluir, né, a dimensão social, la dimensión social porque dentro do nosso sistema, dentro de nuestro sistema a de dimensão social producción. ela é simplesmente ignorada, né? La dimensión social es ignorada. Deixar como a revelia, deixar Es dejar como de forma muito espontânea, né? Então, se hace de forma muy espontánea. então o direito humano, a dimensão El derecho social é humano, simplesmente esquecida. la dimensión social es olvidada. Para tentar Y por eso es que essa delante esse sistema agressivo, né? de ese sistema agresivo, capitalista, Pelo menos delante garantir um mínimo dice, por lo menos garantizar un mínimo de dignidades para las personas. e aí no caso especificamente o En el direito caso à água específicamente, el derecho al agua o tema y al do saneamiento. à água já El derecho humano al agua é assunto ya que es debatido. já esteve presente em muitas conferências das Se Nações pasó por muchas conferencias en las Naciones Unidas, reuniões, né? en muchas reuniones. Nacionais Fue e discutido, debatido en el mundo nacional e internacional. Como pueden ver ahí, lá em 1972, né? en 1972, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Começou a se cuando falar comenzó sério, a hablar más, de forma más directa, né, na en necessidade forma más empática, de la necesidad de garantizar da água, el derecho humano al agua, social, garantizar la dimensión social de sustentabilidad gerir a água de forma justa e y não gerir la agua de forma justa, das empresas, das que están en manos de las empresas capitalistas. se deixasse nas mãos do capitalista, não existiria mais sociedade, né? Pelo menos. Si fueran por ellos, no existiría más la sociedad. E aí vem outra também, Ahí también uma relação viene otra relación da ONU, entre conferencias de la ONU, da Assembleia das Nações Unidas, né? Que fala, que tematizou especificamente a questão da água, né? Até a que conferência habla específicamente de cuestión del agua. em 77, Se habla del 67, né? Nosso futuro comum. o relatorio de Brundtland en el 87. Tem a Conferência Internacional Tiene la Conferencia Internacional sobre las Aguas y el Medio Ambiente na Irlanda, en Dublín, Irlanda, en el año 92. essa conferência internacional Ya es que es muy importante esa conferencia internacional sobre el agua y el medio ambiente 92, en el 92. Y después ahí específicamente a ONU estabeleceu a água como bem econômico. que estableció al agua como un bien económico en el 1992. Em relação a esse Y tiene mucha crítica de esa definición, a água na introduciendo el agua dentro de la lógica económica, la lógica económica venda, né? Então de la compra y venta. preço, né? Es para poner al agua un precio, Que a água tinha que ser precificada, tinha que ser que el agua tenía que estar econômico, né? como producto económico. E aí tem muitas, é muito problemático, né? Hoje Ahí tienen muchos problemas, tienen sectores problemáticos, quando vira porque las empresas, essa determinação, cuando se escucha esa determinación, mais à vontade, no caso, se sienten más a voluntad né? para transformar mercadoria. el agua en mercaduría. Posteriormente, Ahí viene posteriormente das Nações Unidas sobre o meio Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Janeiro, y el Desenvolvimiento en Río de Janeiro en 1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 28 de julio de 2010, essa aqui é uma data es una fecha importante, essa muy importante Organizações das Nações Unidas, porque hay de las Organizaciones Unidas, de 2010, resolução 64.292, resolución 64-292, foi nessa assembleia que porque en esa asamblea, muy importante, direito humano à água, né? es donde se establece el derecho humano al agua. Anteriormente, las conferencias hablaban, priorizaban la necesidad del agua ser accesible a todas las personas, pero solamente en el 2010, 14 anos atrás,
14 años atrás, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al agua como derecho humano. Es una lucha, es resultado de una lucha de temas sociales, de comunidades indígenas, muchas comunidades del borde de los ríos lucharon para que eso, todos los países, sobre todo los países de América Latina, eran muy envolvidos en ese reconocimiento. Trabajaron mucho articuladamente para que ese reconocimiento sea realidad y sea reconocido por las Naciones Unidas. Y finalmente, el 28 de julio de 2010, fue que el agua y el saneamiento como derecho humano. Es bien reciente esta resolución. Del otro lado, Já houve também, no ano passado, a el año conferência pasado, la conferencia de la ONU sobre el agua, outra conferência sobre a água. es otra conferencia, Você vê que a quantidade de conferências a la cantidad de conferencias, para que vean que conferencias dedicadas al tema del agua indica o quanto indica a água é importante cuánto el agua es importante, humano, né? no solamente para el humano, Mas também para a produção, né? Produção para la econômica, também para producción, a questão ambiental, para el tema equilíbrio ambiental, sistêmico, né? Então, el tema hoje ecosistémico. reconhece cada vez mais Se reconoce cada vez más la importancia de contemplar de contemplar el agua, tratar a água como bem tratar el essencial agua da necessidade como un bien esencial de la necesidad específica para las obras públicas, inventar uma governança, né? Estabelecer inventar una gobernación apropriada, democrática, apropiada y democrática del agua, assim, à mercê dos grandes, né? À mercê da decisão dos a grandes merced de los grandes, a merced de, conglomerados econômicos, de los grandes conglomerados, fazer com que a água con la seja necesidad de hacer justa, de forma equânime, para que sea ecuánime, Então, de a forma ética. preocupação da ONU aí La preocupación de la ONU ahí relativa à gestão tiene la preocupación relativa pode passar a la cuestión del agua. Puede pasar más una, E aí, o que a gente vê concretamente y ahí lo que la gente ve concretamente, água, né, como já aquí en el tema del derecho humano de la agua, 2010, né, foi reconhecido pela del ONU. 2010 que fue reconocido como en la ONU, Né, o lado reconocido en la ONU. empresas Tiene dos lados, de un lado de las grandes empresas del saneamiento, vida como a Coca-Cola, las grandes empresas de la bebida como Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, engarrafadoras, empresas embotelladoras, mundiais, superpotencias mundiales y agencias financieras. os grandes, né, Para todos los uma grandes, mercadoria, el agua es un negocio, una mercadería, econômico que pode ser un negocio para económico gerar lucros, para y que gerar son generados para generar lucros, mercado, né, para mover el mercado, não pode, ela não para pode a água ficar fora do mercado el agua no puede ficar fuera del mercado e essas sin las grandes foram empresas. exatamente as que mais colocaram dificuldade Esas grandes empresas fueron las que colocaron más dificultad a água como para que la ONU no reconociera el agua como derecho humano. lobby muito Esas forte, empresas muito tienen un punto de influencia muy grande decisores sobre os políticos, sobre las decisiones de los políticos. Trabajaron mucho para que el agua no fuera reconocido como derecho humano. Demoró mucho. Es un tema muy reciente. 2010 para acá, 14 años solamente, quando a água é reconhecido como direito humano. Então, cuando el agua es reconocido como derecho humano. dessa resistência, Entonces, atrás de esa resistencia, dessa luta, né, de esa lucha, aí as grandes empresas que não deixavam están las grandes empresas que no dejaban avançar. de ese proyecto avanzar. Sociais, as Del otro lado están los movimientos sociales, comunidades rurales, urbanas, ambientalistas, pueblos originarios, comunidades tradicionales y ribereños, académicos y lideranza. Agua es un derecho. que deve ser assegurada, Debe ser un derecho asegurado, debe ser garantizado
Estado tem a obrigação de garantir esse El Estado direito. tiene la obligación de garantizar, A gente tem países em situações sobre todo extremamente cuando se tiene países en situaciones extremadamente pessoas desiguales, não têm cuando las personas condições econômicas no tienen condiciones económicas de acceder a este recurso. Entonces el Estado necesariamente tiene que entrar para garantizar ese derecho humano. Para este movimiento, para estos movimientos, el agua es un derecho. ser tratada como uma mercadoria, No, el agua no puede ser tratada como un negocio, tratado como produto de compra e venda puede ser tratado como producto de compra y venta Pode passar. para las grandes empresas. Puede pasar. A gente vê aí claramente como La gente vea claramente cómo el agua, como ela foi. como ella fue, Vou afastar pouquinho para cá e aqui para poder ler. Né? A definição la da definición direito humano lá del agua como derecho humano de la ONU, o acesso à água, el acceso al agua potable saneamento básico, y al saneamiento básico es un derecho humano esencial, fundamental y universal, indispensable para la vida, con dignidad y reconocido por la ONU como condición para el gozo pleno de la vida y de los demás derechos humanos. No momento lá do reconhecimento da água como direito humano em 2010, né? Fue la resolución que fue reconocimiento de los derechos del agua como derecho humano, 28 de julho de 2010. del 28 de julio del 2010. Pouco, né? A essencialidade da água, Ahí está definido lo esencial del agua, a necessidade dela ser la necesidad de ella ser tratada como fundamental, universal, un bien fundamental, universal, y también para o u- pleno una condición e dos demais para todo, direitos. Se você pleno para la vida y los demás derechos. Si usted no tiene agua, usted no va a poder gozar de la vida. poder gozar dos outros direitos, porque Usted, si no tiene agua, no va a poder gozar de los otros derechos, porque el agua es fundamental, garantida, então para porque la vida garantizada se você não tem a vida garantida, con el agua como derecho. então a água está no Entonces, fundamento, ali na el base agua de todos os outros profundamente está en la base de todos los Então, a derechos. importância Entonces, usted ve la importancia atribuída à água, de esta importancia atribuida do reconhecimento. al agua, atribuida al agua. Temos aqui Aquí a quantidade tenemos de países, la cantidad de países a favor, 190 países, 192 190 países aproximadamente la ONU, 122 122 no caso, países votaram a favor, países a favor, 41 se abstuvieron, 41 países não votaram, né? 41 países no votaron. Agora a pergunta é ¿Por qué esos 41 países no votaron a favor del derecho humano al agua? Ahí está la pregunta. ¿Por qué esos 41 países no lo hicieron? No gustan de la idea del derecho humano. La idea del derecho humano, ahí como Canadá, como los Estados Unidos, votaron, se abstuvieron de no verlo como derecho humano. Pero la mayoría fue a favor y fue reconocido como derecho humano. Puede pasar. Aquí la gente tiene las obligaciones directas, obligaciones directas de los estados. Todo mundo tiene responsabilidad para que ese derecho sea implantado, para que ese derecho sea implantado para todas las condiciones. Tiene obligaciones directas, obligaciones indirectas. Obrigación indirecta de personas. Es la obligación directa de los estados, que son los principales actores que en la implantación de ese derecho tienen esa obligación. Ellos retienen grandes recursos, grande capacidad
dos seus recursos su naturais. Então, responsabilidad, su responsabilidad es mantener eso como uma recurso, obrigação direta porque tienen esa obligación, esa responsabilidad, esa obligación ética, da esa implementação responsabilidad do directa humano, mas en la implementación del derecho humano, de alguma del forma, derecho humano. indireta, todos nós temos, né? Mas de forma directa todos tenemos esa obligación, Dos outros atores na personas sociedade. jurídicas, comunidades, Obrigações de todos tenemos esa respeitar o obligación, direito humano à água, de respetar el derecho humano al agua, de garantir de a garantizar água, el derecho humano al agua, e fornecer uma água potável com de qualidade, tener una forma de agua potable, de calidad, reciclar, e com de calidad acessibilidade adecuada para y todas con as acceso pessoas, todas as pessoas para possam todas las acessar. personas puedan acceder. Acessibilidade é interessante, porque diz respeito não Porque somente à questão interesante, econômica, né, que é no solamente la parte económica, sino que sea accesible para todas las a personas. questão da distância, Para el né, respeto también a la distancia, de alcance, tiene que ver con la distancia, con la distancia, el alcance para llegar a esa agua potable, para que distância da água, né, da fonte da água, do para que la lugar distancia a la fuente del agua, que seja uma es que distância sea, adequada, que sea una distancia adecuada, possam adquirir para que todos puedan acesso a esse bem tener essencial. acceso a ese bien esencial. Puede pasar. Aí dentro aqui dos parâmetros das Nações Unidas, né, Aquí, cuando nos paramos de las Naciones Unidas, no nível fundamental unos água, niveles né, fundamental del agua, à água, o nível da de acceso al agua, de 2 a 4 litros de de, água por para nivel de sobrevivencia de 2 a 4.5 litros por día. com 2 a 4 litros de água por dia, uma pessoa necessita somente para 2 a sobreviver. 4, 4.5 litros solamente para sobrevivir por día. Fundamental, Ya en el nivel fundamental, por dia, de 20 a 25 litros por día da água de forma razoável, fundamental. E no para la nível parte da fundamental completa, né, y en el nivel de la realización completa para cozinhar, né, para alimentar, para cocinar, para alimentar, né, para la higiene, todas as necessidades básicas. para todas las necesidades básicas. Precisa em torno de La persona precisa de 50 a 100 litros por día, de acordo com essas definições da de ONU. acuerdo a estas definiciones de la ONU. E a gente passa de 100 litros, então, Y la gente pasa de 100 litros, está acima daquilo que o direito humano garante. ya estás encima del derecho humano que Trabalha para garantiza. garantir pelo menos Se trabaja para garantizar por lo menos 100 litros de água por dia para pessoa, de agua por día para la persona, para cada persona por día. Se gastar mais do que isso, então já está Si gastar más de eso, dos direitos humanos, né? Então, trabalha para se afecta el derecho humano. da realização Por lo menos para atender un nivel de 50 a 100 litros por día. pode passar. Aqui, Puede pasar. trazendo aqui, a gente já termina. Aquí específicamente traemos Trazendo aqui o direito humano à água em Manaus, né? traemos el derecho humano del agua en Manaus. Privatizada em 2000, tem 24 anos de privatização. Tiene 24 años de privatización. Foi transformada, né, numa mercadoria. Aquí se transformó en una mercadería, un negocio, no solamente en una mercadería, Pagar taxas caras, sino que los consumidores tienen que pagar impuestos caros. a gente cobra Aquí en Manaus cobran. a água mais cara da Amazônia, né? Manaus se paga la agua más cara del Amazonas. Cobra, a gente paga a água mais cara da Amazônia Paga aqui na cidade de forma más cara en Manaus, aquí en la ciudad de Manaus, donde el agua es privatizada. mercadoria, porque No solamente mercadería, de forma muito preço bastante, né, exagerado, né? es un precio muy exagerado. Né? Porque o que se visa, no caso, aí é o lucro, né? Querem lucrar Es un lucro do uso da água. que está por encima del uso del agua. Se cobra, né, claro, para Por en cuanto que se cobra a las empresas, para ela, mais riqueza ela vai es mejor para ella porque tiene más riqueza do capital de produzir por el capitalización riqueza e rendimento, né? en la riqueza y rendimiento. Muita gente pobre na cidade de Manaus. Tristemente, se tiene mucha gente pobre en la ciudad de Manaus. Muito forte, muito grande. Se tiene una desigualdad muy grande. Uma ideia, Para usted tener una idea, 53% de la población de la ciudad de Manaus
son barrios peligrosos. de domicílios subnormais, né? Colocando Se aqui, llaman de domicilios marginalizados, subnormales. né? Usando o termo do IBGE, né? 53, mais da metade dos domicílios das residências de Manaus são Entonces, domicílios inadequados, né? son Então, domicilios a população de inadecuados. Manaus é muito pobre, então, de fato, La población de Manaus es muy pobre pagar água, para porque tienen que pagar hacer mucho sacrificio para poder pagar el agua. En ese nivel, nesse nível de cobrança, né? en ese Nessa, nivel de cobranza. as pessoas, a grande maioria das pessoas recebe um salário mínimo quando é La gran empregado, mayoría de las né? personas, Né? cuando empleado, recibe un salario Uma empresa mínimo. dessa, numa cidade de Manaus, onde há uma desigualdade social muito grande e onde a En donde la imprensa, ciudad de Manaus hay una desigualdad social muy grande. digamos assim, quer cobrar Está, mais, quer está aumentar o salário. explotando esta población, se está Extremamente aprovechando. inadequada a experiência de Manaus. É Es extremamente inadequada. extremadamente A inadecuado. gente tem uma cidade extremamente desigual, onde as pessoas não podem, né, pagar a água. A inadimplência, né, da empresa é muito grande, né? Muita gente tem o nome sujo, digamos assim, né, no Serasa, porque não consegue pagar as tarifas. São Porque no tarifas que consigue desde pagar las tarifas, no consigue pagar las facturas. Llega hasta R$ 1.000, R$ 1.000, para uma cuando el pessoa salario mínimo es que não ganha 1.200, propriamente 1.500. um salário mínimo, dois salários mínimos, cobrar, ter que pagar R$ 500.000 de água. Por ejemplo, cuando se tiene un salario por encima de 1.200, tiene que pagar 500 reales en el agua. Consumidores de forma muito cara, mas também porque Para los essas consumidores de próprias forma muy empresas cara, elas vendem porque, o sistema para as porque las outras. propias empresas Ao longo venden el do sistema tempo, para las otras. quatro A lo empresas largo de, já 40, de passaram 24 años, 4 empresas ya na pasaron cidade de Manaus fazendo a en la gestão. ciudad de Nenhuma delas Manaus. resolveu o Ninguna de problema da ellas, falta de água, nenhuma delas resolvió el problema de la falta de agua, sanitário, que são del agua são sanitario, del obrigações tema delas, elas foram contratadas de para isso, saneación. né? Então, a primeira foi essa Suez, né, que basicamente foi ela La que primera fue estava nesse Suez, processo da privatização. que estaba en ese Depois, proceso de Solvay, privatización. que passou Después por aí Solvi, 5, 6 anos. que se Depois pasó de teve a 5 a Água 6 años. Brasil, que também passou em torno de 6 anos. Se pasó a Brasil E, también en torno a nesse 6 años. momento, a nossa água, o nosso esgoto está sendo gerido pela EGEA, EGEA Que Saneamento. ahora se está haciendo ahora EG, Então, a eso água de saneamiento hasta el 2018. transformou numa El moeda agua de saneamiento se transformó empresas, né, para elas en esas buscarem cada vez empresas, mais para ellas encontrar elemento social, cada vez a más dimensão el elemento social, social, eu falei da sustentabilidade, la é sempre sustentabilidad, esquecido, né? A y dimensão que no se social puede é olvidar. esquecida, a Es que la dimensão acción social ambiental é es olvidada por esquecida. A gente ellos. sabe que a Y gente la tem acción ambiental es, problemas olvidada por estas em arroios empresas. todos poluídos, né? A própria Estos Petrobras, arroyos, todos contaminados por que estas é empresas. poluída. Estas empresas Então, a contaminan dimensão los social e a arroyos. dimensão ambiental são El tema ignoradas, social y el tema mas a ambiental dimensão son econômica, ignorados. essa que prevalece na El gestão tema económico es que se da prevalece. privatização, na gestão da empresa privada, como você vê claramente aqui nesse quadro aqui, Claramente claramente lo que se ve en estas empresas. últimos 24 anos. Pode passar, eu acho que Puede pasar. sim, aqui eu acho que esse aqui é o último, inclusive, o último slide. Aquí Mas creo só que es para el último. dizer Solo para que ao longo desses decir 24 anos, em a função lo da largo de estos precariedade do 24 serviço años que del estava tema de la estabelecida, precariedad del servicio de las já empresas de foram Manaus, instauradas 3 CPIs na Câmara dos ya fueron Vereadores instaladas 3 para CPI en la Cámara de Vereadores, de concejales, qualidade do serviço. para la construcción de Teve privada uma en Manaus. CPI aí em 2005, En CPI teve en el outra CPI em 2025, 2012 otro en el año 2025, e outra CPI em 2023, ou seja, no ano en el passado. Já são 2022 3 CPIs y otro en el instauradas no Poder 2023. Legislativo para 2005, 2012 y a questão 2023. En la Cámara de Concejales, da precariedade dos serviços, por el tema de la precariedad del servicio, não cumprir com a sua porque las responsabilidade empresas no cumplen su responsabilidad serviço de qualidade. en un servicio de calidad. 2023, El CPI del aqui está 2023, pouco as razões aquí, que levaram aquí están un poco de las acciones da CPI, a instauração para el da establecimiento CPI
la instalación de la CPI reajuste abusivo del da 2023, taxa de reajuste abusivo de los impuestos, reajustes são sempre de abusivos, los, a empresa ela sempre de las está placas, de los puntos de abusiva todos os anos. Recapeamento precário, ou seja, depois de uma intervenção da empresa em um determinado después de una lugar, intervención de empresa consertar algum para algum conseguir reparar algum vazamento, ela algún, sempre algún desbordamiento. feio, Ellos siempre dejan el trabajo muy feo, con faz huecos. No hace un um trabajo bien hecho. não conserta, né, direito ali o No espaço arreglan local, né, los espacios después de que hacen el trabajo buracos, y dejan muchos um huecos. trabalho muito ruim, né? Dejan el trabajo muy feo, muy mal el trabajo. Quando vão fazer algum La tipo de destrucción de las em aceras. alguma calçada, em algum lugar, Cuando van a hacer el trabajo en una de las aceras, quebrada. quiebran las aceras y dejan ahí Tem o todo menor respeito para com o y no tienen el menor respeto con la aquela comunidad. calçada, né, que gastou para poder En aquella acera, calçada, ela aquella acera, simplesmente encontra la ali um empresa buraco, no se responsabiliza, deja el hueco quebra a calçada por un caso de desbordamiento del agua, deja el para que hueco a pessoa, o consumidor chegue e conserte de novo, né, com o seu próprio para que recurso. arreglen de nuevo el consumidor. Abruptas dos serviços de água. Interrupciones abruptas del servicio del agua. Muitos bairros faltam água. Muchos barrios falta el agua. Eu coloquei anteriormente no começo da nossa apresentação. Yo coloqué anteriormente al inicio de nuestra presentación Como falta água na cidade. cómo falta agua en la ciudad. En la ciudad Ou seja, né, que hacen cobro de lo que no se não consume. equivale àquilo que você No equivale lo que paga, né, as lo que usted paga, con las cobranzas, los impuestos, muito exorbitantes siempre son muy mayores. ao consumo que você Las tasas de los impuestos, muy alto. ausência de relatório de cumprimento La ausencia del relatorio del cumplimiento de las metas. assumirem determinado serviço, elas têm que ter metas. Para asumir determinado servicio debería tener metas, partidas que deberían ser alcanzadas, pero ellos no hacen relatorio ningún. Para a sociedade, para os consumidores. Insatisfacción para la sociedad. Fiscalização ineficiente, ou seja, tem uma Y fiscalización ineficiente. Tiene una empresa fiscalizadora que es un órgano que regula. Esta empresa, AGEMAN, simplemente ya no trabaja. Ella no tiene esa cultura adecuada para hacer esa fiscalización adecuada. La baja calidad del agua suministrada para la residencia no es de alta calidad. Tiene un color diferente. Rompimiento de tuberías. Están perjudicando a los ciudadanos con grandes desagües que siempre ellos he quebrado, he roto por temas de mantenimiento. No hacen reparación para llegar y corregir. Entonces fueron esas acciones provocaron la instauración de esa última CPI del 2023. El problema, el servicio mal servicio de esta ciudad de Manaus, que tenga conquistado tanta insatisfacción y tanto descontento de la población. Puede pasar. Ya terminó. Y ahora, personal, muy rápido. Voy a pasar otra presentación, solo para destacar para ustedes sobre el agua en el campo. Aquí, de modo muy general, hablamos de forma muy general la gestión del agua. Ahora voy a destacar para ustedes en el agua en el campo, como donde los indígenas viven, donde los indígenas viven, cómo está la situación en esas regiones. ¿Cómo está la situación en esas regiones? Ahí esos datos son recientemente en un cuaderno de conflicto de la CPP,
la acción pastoral de la tierra, que la semana pasada lanzó ese cuaderno relativo al 2023. Pode passar. Puede pasar. CPT, Comissão Pastoral da Terra, que acompanha CPP, Comisión Pastoral de la Tierra, no interior, no campo, né? Então ela que acontece en el interior del campo. CPT, lançou essa semana os números que lanzó esta semana los números os registros referentes ao ano passado, de referencial del año pasado. Puede pasar, es rapidito. Não está passando, não, parou. No está pasando, no. Está parado. Você sabe que os indígenas, né, têm uma dificuldade muito grande com essa lógica da Tiene mercantilização, la dificultad muy grande con ese tema de transformar el agua en mercadería. eles não conseguem conceber Ellos no consiguen da sua cosmovisão, né, da sua de su cosmovisión, de su cultura, pensar o mundo, né, de forma de pensar el mundo, no consiguen a água concebir el agua possa ser es un tema sagrado que apropriada pueda ser vendido, apropiado por una empresa y vendido somente mediante o y pagamento accesar de solamente con el pagamento, assim, e às vezes de forma exorbitante, como é o caso lá de de forma Manaus. exorbitante, aquí como el caso de Manaus. Que tem dificuldade Tienen de muchos entrar nessa indígenas, lógica tienen da dificultad de entrar en esa lógica de la comercialización del agua, né? que no consiguen Cadê o Sandoval? comprender Tá eso. aparecendo agora? Não, quer dizer, está aparecendo só o primeiro, né? Só o primeiro? Conflitos. Está apareciendo solo el primero, conflictos en el campo. Vou tentar de novo, então. Voy a intentar de nuevo. Vamos ver se vai. Isso aqui a gente vai Vamos passar, a ver. já está terminando. Así que ya estamos terminando. E aí, quem tem Y sofrido ahí, bastante, quien, né, quien, que está sufrido mucho son los pueblos del interior, os pequenos los que están en los bordes de los ríos, los pequeños propietarios, agredidos, né, pelos son grandes, agredidos por las grandes empresas, por las grandes empresas. Eu acho ainda Aún está en la primera, ahora sí pasó. veja só esse termo aí no caso que a CPI trouxe no ano passado, né? Isso no Los ano datos del passado. CPU CPI Desses nos conflitos, trajo de estos no conflictos, caso, o total de conflitos foi un total de conflicto, se eu não me engano, 120 conflitos, né? si no me equivoco, 2120 conflictos del estado de campo. Estos conflictos de 2000 y poco, 1034 ocorreram na 1034 ocurrieron en la Amazonas legal. La mitad del conflicto fue ocurrido aquí en la Amazonas corresponde a quase metade, como diz aí, né? y corresponde casi a la mitad. Compreende quase La 60% región comprende nacional, casi 60% del territorio brasileño, estados da região norte, atendiendo a 7 estados de la región norte, do Mato Grosso. la parte de Maranhão y de Mato Grosso. Dentro de los 5 estados con mayores números de conflictos en el país, Três 3 están na área da en la área de la Amazônia, Amazonia, el caso de Pará, Maranhão y Rondônia. Analisando as regiões do país, a região norte Y la región norte registrou conflitos fue la que más em 2020 registró com problemas en el campo 2023. 10 ocorrências. O estado do Amazonas 810 ocurrencias en la Amazonas. esses conflitos En envolveram el 75 mil pessoas, 72 conflictos envolviendo a más de 75.000 personas, siendo 82 conflictos por tierra, 4 ocupaciones y retomada de 10 conflictos por agua. Puede pasar. falando um pouco dos conflitos, Estamos hablando de los conflictos dividindo um pouco, que va dividiendo un poco. pode passar, Luciano. Puede pasar. Ele vai discriminando um pouco que tipo de Ella va conflito. discriminando un poco el tipo de conflicto. Primeiro, conflitos de terra, pela terra, Primero el tema de la tierra, depois, né, después questão do trabalho escravo del trabajo esclavo e depois de conflitos pela água, y después el conflicto por el agua. que é muito forte na Amazônia.
que es un conflicto que es muy fuerte en el Amazonas. Não passou, não, tá? No pasó, no. Não sei por que que não tá dando certo nesse. No outro estava Entonces no dando entiendo certo. por qué no está dando correctamente. No sé, antes estaba dando muy bien. Déjame intentar para ver si yo puedo hacer desde aquí. Será que consigo? ¿Será que consigo? Tentar aqui? ¿Puedo Aí intentar desde aquí? você tem que ser confitrião. É. El señor tiene que ser confitrión. Ahora es coanfitrión, padre. Ahora es confitrión, padre. Intente a ver. Tentar habilitar também. É bem rapidinho, só para a gente ter uma rápida noção. Para que tengan una rápida visión, noción, Só para, inclusive, reforçar a ideia de que para a inclusive água reforzar la idea del agua, é um conflito. Tem muita gente lutando. que el agua útil representa un Há conflicto. uma verdadeira guerra pela água. Es puede acontecer una verdadera guerra por el agua. E dentro dessa guerra, para, digamos assim, para Es lógico controlar a água, para controlar el agua. os grandes empreendimentos, né? Las grandes empresas, grandes emprendimientos que están presentes ahí. Vamos ver agora que dá. ¿Usted me dice en qué diapositiva necesita? Não entendi. Usted me dice, Ahí lo estoy presentando, ¿lo están viendo? aquí lo están viendo. Sí, sí, estamos viendo, Lisette. Ah, tá. Então eu tava aqui. Beleza, então eu tava lá no meio lá. Então deixa eu desligar aqui no meio. Bom, então 11% dos conflitos. Un 11.5% de los conflictos por el agua. Da placa, não? Segunda placa. Segundo slide. Isso. Aí vem conflitos por água, né? Aquí viene conflicto por el agua. Conflitos por água, que é um dos De grandes esos conflictos por el agua. houveram 225 De conflitos esos por água. conflictos por el agua hubieron 225 conflictos por el agua. Sequência dos anos, né? Allí viene la secuencia de los A años. vez que foi registrado em 2014, La primera vez que fue registrado en el 2014 37 fueron 137 registrados, 137 conflictos por el agua. foi registrado Ahora en el 2023 em 20. fueron 225 Você vê aí que há aumento conflictos por el agua. máximo, né? Ahí tienen un aumento, Uma série de registros até agora. acrecentó Então houve acréscimo, aumento de conflitos por água. acrecentó el número de conflictos por el agua. Puede seguir. Isso. E aí Eso. tem aqui os conflitos, né? Y ahí tienen los conflictos. Essa primeira Esa primera, coluna aqui la primera columna o Nordeste, né? con respecto al noreste de Brasil, No caso Mato Grosso, Piauí, el caso de Mato Grosso, el caso de Mato Grosso, hubieron 23. Acre, Rondônia, En el caso de Amazonas, Acre y Londoña, hubo 16. Pode passar. Puede pasar. 11% dos conflitos Un 11.5% contaminação por agrotóxicos. están relacionados a los casos de contaminación por agrotóxicos. Do agronegócio, né? La idea de agronegocio Contaminante, dos grandes es un grande contaminante, da água, né? Então, exatamente, são contaminadores de agua, agrotóxicos, los agrotóxicos, o agronegócio. el agronegocio. La principal violencia sufrida por las familias son relacionadas a situaciones que no es el cumplimiento de los procedimientos legales y destrucción y contaminación, Procedimentos legais que não são realizados pelo Estado. Então, isso que aí no son especialmente legalizados por el Estado, né? que son respecto a la violencia de otras personas. 32% de los casos del no cumplimiento de los procedimientos legales
Estos son relacionados con construcciones de barragens e açudes, né, que acaba afetando o direito humano que acaban à afectando el água derecho humano das de famílias. acceso al agua, que impiden el acceso al A agua, água ali em um determinado que espaço, son como barracas, em son vez de ela como correr muros que no, digamos assim, para abastecer, né, as famílias ao longo do que rio. impide abastecer a las familias. Casos Y el de 16% de los casos de destrucción y de contaminación están directamente relacionados con construcciones de esas barracas, de esos muros, de esos impedimentos de acceso al agua. De barragens e açudes. Beleza, barragens, perfeito. Veja só, pessoal, aqui a quantidade de violência, quais os Aquí en el atores caso de cantidad de violencia, los actores privados que están detrás de esta violencia, que más violan esas leyes, que son los que más agreden, que están agrediendo, que están agrediendo a las familias con respecto a los conflictos, son los actores privados, facenderos, son hacenderos, los empresarios mineradoras, essas aí são as y las empresas de minerías, em relativa a essa questão dos conflitos pela água, que né? son los que representan el mayor porcentaje de conflictos por el agua. Estado, veja só, a própria También el propio Estado agride, né? agrede, São agressores son agresores de realizar conflitos, né? de realizar Tem conflictos. questão federal, estadual Un Estado federal, estadual y municipal. construção de hidrelétrica, né? La construcción de hidroeléctricas, Hidrelétrica, construcción de hidroeléctrica, barragens, né? construcción de barrajes. Ações do Estado que acabam como que Son acciones de Estado que acaban e agredindo, né? E violando o direito à água agrediendo y violando el derecho al agua de las familias. Vamos para seguir enfrente. As pessoas que mais sofrem, né? As vítimas, Las personas que más sufren, las víctimas, né? A gente viu lá las mayores víctimas de esos conflictos. e agora quem são os agressores, agora vamos ver quem são os agredidos, né? Ahora vamos a ver quiénes son los agredidos. ¿Quiénes son los agredidos? Que son los indígenas. En primer lugar son los indígenas. En primer lugar los indígenas. En segundo lugar los pescadores. Terceiro lugar, os ribeirinhos. Tercero lugar los ribereños. Quarto lugar, os quilombolas. Cuarto lugar los quilombolas. Os agredidos, as vítimas. Quilombolas son los descendientes de afrodescendientes. Violadas no seu direito. Ribereños son los que viven en a los límites del río, al borde del río. Pueden pasar. Son para ilustrar un poco más las principales víctimas, los principales causantes. Fazendeiros. En el caso de la tierra, los hacenderos. En el caso del Estado, el gobierno federal, en relación al agua. Los empresarios, gobiernos estaduales, las minerías y las hidroeléctricas son los principales agresores de la agresión del agua. Ahí percibe las víctimas del otro lado que son agredidos. El derecho a la tierra. Los principales afectados son los pueblos indígenas. En el caso de la tierra son 169 ocurrencias. En el caso del agua, 43 ocurrencias al todo. Por caso de invasão, 116. Então, os povos y 116 en el caso de invasión, as grandes vítimas desse conflito, que son las grandes víctimas que acontecen en el campo. ¿Terminó o no? Esto ya hablamos, los conflictos para el agua. Que las principales víctimas fueron los indígenas, pescadores 21%, ribereños 13%, quilombola 12%, y también están los asentados 8%.
11% dos conflitos pela água estão relacionados a casos de contaminação por agrotóxicos, né? El 11.5% de los conflictos está relacionado al caso de contaminación por agrotóxicos y las principales violencias son relacionadas a situaciones de no cumplimiento de los procedimientos legales y a destrucción y a contaminación del agua. Potássio, né? Potássio do Por el Brasil mal- está querendo del agora, caso del potasio en el Brasil. está querendo agora Está explorar queriendo potássio ahora lá explotar, na extraer el potasio no estado do Amazonas, né? en el estado de Amazonas. Es un grande problema. Inventando procedimentos, né? Ellos están inventando procedimientos. Procedimentos altamente irregulares. Não Son procedimientos altamente irregulares. tem consultar os indígenas que vão No, ser mais afetados. no tienen una consulta para los indígenas que son los más afectados. Inclusive de pressão, de La cuestión de ameaças, presión, né? de amenazas Os indígenas concordam para aquellos com indígenas, documentos, né? para que afirmen documentos. Situações que obrigam os indígenas a aceitar. Então, Son situaciones que obligan a no aceptar. aí não Los só obligan a a questão do aceptar. potássio, No es solamente en casos de mas potasio, também a questão da água, especificamente mas da también la água. cuestión del À agua, medida que vai produzindo potássio, vai também produzindo sal. É uma mas espécie también produciendo sal. de substância, um resíduo que vai sendo produzido, e aonde vão colocar esse resíduo? Y donde Geralmente, van a colocar vão colocar num determinado lugar e en determinado lugar desse território en ese vai territorio, afetando va os afectando, lençóis freáticos, vai infiltrando, né, na terra e vai prejudicando va entrando en la tierra y va perjudicando e el agua provocando seguramente y provocando seguramente a água, né, la escasez del agua, violação. É um conflito hídrico especificamente também, né? un conflicto hídrico. Tem mais alguma coisa? Eu acho que terminou, né? Yo creo que ya terminó. Já terminou, isso aqui é só mais um caso. Eso es más un caso aquí en Amazonas. Uno de los conflictos registrados es de la tierra indígena Gavião de Gaviota Real en el municipio de Silves, que sufre con las amenazas del complejo de Azulão, los proyectos de explotación del gas natural, de extracción del gas natural. No caso, povos indígenas são aí Ahí los afectados son los pueblos indígenas. E aí, acho que terminou, né? Y ahí hecho que creo que ya ha terminado. Aquí son las resistencias. Pessoas que se organizam Son las personas que se organizan para luchar para a sobrevivencia. pode perceber, cada vez mais estão crescendo Cada vez a sua más capacidade de organização. están creciendo su capacidad de Estão organizar, recebendo apoio de fora, está recibiendo el apoyo de afuera, apoio apoyo de ONGs, da própria cidade, de organizaciones de las propias ciudades, das agressões, en la cuestión de agresiones, as próprias comunidades tentam, más también las propias comunidades. Son las formas de reaccionar. então, de fato, então, como diz aqui, De hecho, como dice mais aquí, de son muchas personas, más de 110.832 personas que se envolvieron en las manifestaciones de la lucha en contra de esas agresiones de derechos humanos. Então, esse é outro detalhe também. Ese es otro detalle también. As organizações que são En el caso de las organizaciones que están reaccionando en el campo político, obrigado pela paciência. me gustaría, muchas gracias por la paciencia. Eu sei. Son muchas informaciones, yo sé. Muito obrigada a você. Muchas gracias a usted, por su Padre, presencia. por su presencia. Y nosotros también, Y nosotros también. esperemos un poquitito. Ah, sí. Esperen un momento. Queremos agradecer su presencia. Queremos agradecer la presencia del Padre Sandoval, Albert Rocha. Él es doctor en Ciencias Sociales de la Él es Pontificia doctor en las Universidad ciencias sociales Católica do Rio de la PUC Católica por Río de Janeiro. Tiene especialidad de investigación de los problemas hídricos de Amazonia y relación con las políticas públicas del agua potable, de saneamiento ambiental. Agradecemos por juntar con nosotros hoy. Dios bendiga su vida, vocación y misión. Muchas gracias, Padre. Eu que agradeço Yo te agradezco oportunidade de
la oportunidad de estar aquí colaborando con la red. Muito obrigada. Muchas gracias. Prendemos las cámaras para la foto. Prendemos las final cámaras, y por favor, finalizamos la grabación. para la Muchas foto gracias. final y finalizamos la grabación. Muchas gracias. El... Ceci, ahí sí. Ya, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Sandoval. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias, padre, por Ficamos su aqui. presencia. Gracias, Padre. Un abrazo. Esté muy bien. Ah, obrigada.